Hechos capítulo 2, 42 en adelante. Es un retrato maravilloso de la iglesia naciente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos lean conmigo versículo 43 de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. Bien, vamos ahí donde están a inclinar un momento nuestro rostro, pedirle al Señor que nos hable. Dios, te damos gracias por el privilegio, tu palabra, tener el privilegio de leerla, pero también de oírla, de recibirla y de transmitirla. Señor, es un honor, una responsabilidad, Dios mío. Te pedimos que hablas nuestra mente y corazón y que podamos recibir la palabra y que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual es enviada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ¿todos decimos? ¿Todos decimos? Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a profundizar un poco más y ampliar realmente algunas de las razones de las que hemos venido tratando en cuanto a evangelismo celular, ya que esto es y se convertirá en un asunto que vamos a estar tratando todo el tiempo. Es decir, una de las razones por las cuales como iglesia estamos aquí es para ceñirnos a lo que la Biblia enseña en torno a todos los tópicos en general. Y uno de ellos es la forma en que la iglesia creció. Y yo creo firmemente que lo que es de Dios no está llamado a estancarse, sino a crecer. Yo creo firmemente que lo que viene del cielo no puede estar echando hacia atrás, sino hacia adelante y hacia arriba, porque lo que viene de Dios es imparable. Gloria a Dios. Tanto que la Biblia declara que en cuanto a su iglesia, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos saben eso? En ese sentido, vamos a leer también Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hemos estado hablando sobre evangelismo celular. Hoy en la sexta parte hemos abordado varios aspectos y hoy vamos a ahondar en uno de ellos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que necesitamos volver a esos principios de la palabra del Señor? El secreto del éxito de la iglesia primitiva está en lo que hemos leído: comunión constante entre los hermanos, comunión constante con el Espíritu de Dios, un mover sobrenatural provocado por esto, señales, maravillas. Es decir, no era un evangelio de palabras, sino de hechos, de demostración, de espíritu, de poder y literalmente un evangelismo integral, un evangelismo integral. Recuerden que el texto sagrado muestra en este versículo especialmente que acabamos de leer, que no era un asunto esporádico, no era un asunto casual, de vez en cuando, sino que era un asunto en el cual los hermanos estaban enteramente comprometidos. Dice la Biblia que no era cada 8 días, ni cada 15 días, ni de vez en cuando, sino que el trabajo de comunión constante y de compartir y de enseñar y de predicar, ahí está
la enseñanza y la predicación simultáneamente, es decir, la parte de la formación y la parte de la demostración estaban allí incluidos. Y el asunto allí es que el texto dice que era algo continuo. Y no solamente en un lugar especial, en las afueras de un pórtico específico del templo, sino que la Biblia señala de una manera muy especial el lugar donde ellos frecuentaban, además del templo, que lógicamente no era la parte interior, porque ese era un asunto que le correspondía a los judíos básicamente. Los hermanos lo que hacían era aprovechar las afueras para poder predicar en cuanto al templo se refiere. Recuerde que la iglesia naciente no tendría ni siquiera, como muchos de nosotros, un lugar propio de adoración. Ellos crecieron en plena época de persecución, ellos crecieron en plena época de ataque directo de las tinieblas, de una manera literal, de una manera espiritual contra ellos. Y la Biblia dice que ellos acudían a ese lugar, allí donde podían encontrar multitudes, y eran los lugares donde ellos predicaban. Pero también dice, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y es allí donde estamos siendo convocados, amados hermanos, a volver a esas bases. Yo sé que Dios tiene determinado para la iglesia un crecimiento especial, pero no solamente un crecimiento, sino un sostenimiento. El secreto de la iglesia no es que solo crezca, sino que crezca bien. Porque hay asuntos que crecen, pero crecen deformes, asuntos que crecen, pero crecen mal, asuntos que crecen, pero crecen enfermos. Y no, es más, algunos crecen, pero crecen torcidos. El plan de Dios es que lo que viene del cielo crezca bien, crezca sano, crezca de manera correcta para la gloria de Dios. ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria este día en este lugar? Ahora, quiero contarles algo más referente a lo que hemos venido hablando, de qué hace que especialmente los grupos familiares no crezcan. Es decir, realmente el trabajo de grupos familiares, ese es el hilo en el que hemos venido en el mensaje anterior, la quinta sesión, hemos estado abordando algunos aspectos que tienen que ver con dilemas, con problemas que impiden el crecimiento de los grupos familiares de amistad. Ya hemos abordado varios, incluso entre los múltiples aspectos, hemos citado por lo menos a dos personas, a dos varones, dos ministros muy usados por Dios y experimentados también en torno al tema en particular, el pastor Mario Ceguera, el pastor Ryan Crossley. Hoy quiero hablarles sobre más razones por las cuales los grupos de amistad no crecen y algunas pautas para que crezcan. Es decir, aquí hay varios líderes y hermanos que algunos ya están directamente comprometidos, otros están como colaboradores, otros son anfitriones, otros están apoyando, otros están asistiendo, algunos están entendiendo. Todos realmente aquí, ninguno de nosotros somos en realidad unos expertos, ¿no?, en el tema. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y en ese orden o en ese sentido debemos estar siendo instruidos constantemente con esto, porque cuando uno va a observar, basado en todos los años de experiencia que hemos tenido también, realmente hemos cometido todos los errores habidos y por haber, mencionados ya y los que estaremos por mencionar, muchas veces en el afán, en el amor, en el anhelo de querer hacer las cosas. Hemos cometido muchos de los que se llaman errores que impiden el crecimiento, la multiplicación de los grupos celulares. Pero precisamente una de las cosas que nos enseñan a aprender, es decir, eso es parte de la inteligencia. Una cosa es la inteligencia y otra es la sabiduría. La inteligencia nos lleva a aprender de nuestros propios errores. La sabiduría nos lleva a aprender de los errores de los demás. Es decir, la inteligencia nos lleva a tener que asumir la responsabilidad de aquellos errores que se han cometido, tanto especialmente a nivel de iglesia local. Y esto sería la inteligencia. Es decir, la inteligencia es no seguir cometiendo los mismos errores. La inteligencia es que usted aprendió con sus propias faltas, con sus propios errores. ¿Cuántos inteligentes hay aquí que digan amén? Muchos tenemos que aprender de esa manera, inteligentemente, siendo nosotros mismos los que nos
golpeamos contra la realidad muchas veces o caemos en los errores por falta de una inteligencia clara. Pero el otro aspecto que es mucho más elevado, recuerden que no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Hay gente muy inteligente, pero no son sabios en lo más mínimo. La sabiduría es algo muy diferente. La sabiduría en este sentido tiene que ver con aquellas personas que pueden aprender de los errores de otros. Y en ese sentido yo he tenido que echar mano de la inteligencia y de la sabiduría. Es el llamado pastoral. Administrar desde el punto de vista de la inteligencia, con inteligencia, pero también con ciencia y sabiduría. Y dentro de la sabiduría uno tiene que acudir a aquellas personas que han cometido muchos otros errores y que ellos también de una manera humilde, muchos de ellos se han expuesto públicamente y claro, son hoy en día hombres muy usados por Dios que han llegado muy alto, pero muchos de ellos han llegado a exponer todos los errores que cometieron en el proceso del establecimiento de lo que apunta a una iglesia celular y definitivamente esas pautas de ellos nos sirven para aprender también con sabiduría, es decir, para no cometer esos errores, sino para evitarlos precisamente. Ahora, hay unos aspectos aquí que voy a mencionar, son varios de ellos, algunos ya habíamos mencionado, pero como les digo, esta sesión es para continuar y nos damos cuenta que son muchísimos. Una de las diferentes causas por las cuales los grupos familiares no funcionan bien es porque un líder atiende más de una célula a la vez. En otras palabras, una célula a futuro apunta a una congregación. Realmente la mayoría de congregaciones han comenzado con una célula. Y en ese sentido, cuando un líder, hay algunos, sí, yo sé que por necesidad en muchas de las congregaciones, y lo hemos hecho y muchos lo han hecho, son muy versátiles, son muy comprometidos y muchos de ellos tienen hasta, he escuchado algunos que tienen hasta 10 células en la semana y es admirable, es impresionante el trabajo que ellos hacen. No obstante, en la mayoría de casos se debe a que no hay otras personas que se comprometan en el trabajo. Entonces siempre se sobrecarga uno y una de las razones por las cuales se dificulta el crecimiento, porque hay gente que inmediatamente que oyen de grupos, nos puede pasar, nos ha pasado muchas veces, uno llega a pensar, pero esto parece que no funciona tanto como dicen. Y de repente uno se da cuenta que está uno cometiendo precisamente los errores que los que han experimentado esto ya dicen, por favor no cometan ese error. ¿Cuál es el error? Que muchas veces un solo líder está administrando varias células al mismo tiempo y esto lleva a que finalmente tienda a descuidar el trabajo, no porque sea irresponsable, no, sino porque lógicamente estamos capacitados para hacer bien normalmente, decía un predicador alguna vez, nosotros normalmente solemos ser buenos en muy pocas cosas y al ser buenos en muy pocas cosas es menester que identifiquemos en qué podemos ser buenos para especializarnos en aquello que somos buenos, es decir, sé que hay algunas personas superdotadas, pero normalmente las personas somos buenas en ciertas áreas, en ciertas cosas. Y esto también aplica al trabajo celular. Cuando un líder tiene varias células, el trabajo celular es tan fuerte, y hemos venido aprendiendo esto, que el hecho de que una sola célula lleve a un líder o un grupo de amistad, lleve a un líder a dedicarse a tiempo completo a una sola célula, si ya son 2 o ya son 3, sería similar a un pastor teniendo varias congregaciones. En algún momento no podrá atender bien todo, porque a la larga nosotros somos limitados. El único ilimitado es Dios. Ahora, finalmente, esto lleva a descuidar el trabajo de una de las células o de varias, o a realizar de manera incompleta el trabajo de la visión celular. En otras palabras, no necesariamente, y repito esto, no necesariamente es que el líder sea un mal líder o sea irresponsable o incapaz como tal, no, sino que en muchos casos se va a ver limitado para poder hacer bien el trabajo. Entonces, una de las razones, y lo hemos experimentado a veces, son unos líderes apasionados, entregados, con 2 o 3 y al final no hacen bien. Dicen por ahí que el que mucho abarca, ¿cómo es el dicho? Poco aprieta. Y en ese sentido, también la Biblia nos dice que no se puede realmente servir a 2 señores y es porque nosotros necesitamos tener un enfoque.
Y por eso se llama visión celular y acá evangelismo celular, porque necesitamos estar enfocados, comprometidos en un lugar especialmente. Otra de las razones, y es muy tremenda y es muy común, nos ha pasado muchas veces y creo que pasa en muchos otros lugares, es cuando hay problemas de tipo moral o de tipo espiritual en las casas donde se establecen los grupos y estos no son tratados debidamente. Es decir, por esa razón, lo que los que saben y los que han experimentado esto siempre terminan recomendando es, si vamos a abrir células, que sean primordialmente en la casa de los hermanos ya comprometidos. Es decir, en la medida de lo posible, que sea en la casa de los hermanos comprometidos. Sí, habrán células donde hay que ir a la casa de los amigos, pero en la medida de lo posible que sea en la casa suya. Por eso el llamado para el trabajo celular no excluye a nadie, incluye a todos en realidad. Todos deberíamos tener ese sentir y si no lo tiene, dígale: Señor, ayúdame a entender esto. Esto es una visión. Si no estamos unidos a la visión, recuerden que una división es cuando hay dos visiones. Y si no nos unimos a una visión, y esta es la visión celestial, pues no podemos hacer bien el trabajo con el Señor. En ese sentido, cuando hay problemas de tipo moral o espiritual en las casas, eso bloquea el crecimiento, eso impide el crecimiento. Más aún, como hablábamos en la sesión anterior, ¿qué tal si en la casa donde usted está haciendo la célula, el miércoles o el viernes o el día que ustedes hayan establecido, ustedes terminan la célula y el día siguiente o el fin de semana siguiente están haciendo una rumba allí? No hay una coherencia, es decir, eso va a traer problemas. Cuando hay pleitos constantes entre las personas de esa casa. Por esa razón el líder necesita enfocarse en una casa principalmente. Recuerden que nosotros somos llamados a transmitir la paz del Señor a las personas que lleguemos y a declarar espiritualmente hablando que eso se convierta en el territorio del reino de Dios. Y lógico que eso implica un trabajo, digamos una guerra espiritual, implica un asunto natural, emocional, hay que hacer un tratamiento específico en todas las áreas con las personas, pero es una guerra de tipo literal, espiritualmente hablando, porque las personas en sus casas van a enfrentarse a diferentes situaciones, luchas, batallas, y el líder debe aprender a enfocarse en eso. Por eso la razón no es necesariamente que haya problemas de tipo moral o espiritual, porque eso los hay en prácticamente todos los lugares, sino que estos no sean tratados debidamente. Es decir, que no se aborden esas problemáticas, que no se haga un acercamiento, y por esa razón es que el líder no debe tener varias células. Una sola es más que suficiente, porque el trabajo celular no implica solamente el día de la célula, el día miércoles o el viernes o el lunes o el día que sea, sino que implica un continuo acercamiento a esas personas. Es un continuo acercamiento que implica varios aspectos que los mencionaré en las pautas. Un tercer aspecto que hace que los grupos de amistad no funcionen, por eso ya hay manuales y más manuales y siempre harán falta, y por eso ahora estoy también trabajando en uno de ellos para elaborar temas prácticos apropiados para grupos de amistad en un nuevo libro que se va a llamar precisamente el típico tópico de estos grupos, de estos manuales, que se llama las 52 lecciones para grupos de amistad. ¿Para qué? Para que podamos aportar por lo menos con un granito de arena en cuanto a diferentes temas que se requieren en los grupos de amistad. Habrá muchísimos, gracias a Dios por todos los que ya hay, pero nunca hace falta material, siempre, es decir, nunca sobra material, sino que siempre hace falta material, siempre es necesario algo más. Ahora, cuando se abordan temas no apropiados para el espacio del grupo de amistad, eso también bloquea el crecimiento de los grupos de amistad. Yo recuerdo que en muchos de los primeros grupos de amistad, cuando recién comenzábamos, siempre nos faltará la típica muchacha, el típico muchacho que solo va a hacer preguntas para armar bochinche y dilema en el grupo de amistad. ¿Y por qué usted y empiezan a preguntar cosas del Apocalipsis, cosas que a ellos no les interesa, ellos ni siquiera se han arrepentido?
Y muchos cristianos caemos en la trampa del enemigo de sabotear los grupos de amistad. Es decir, mucha de esa gente no va a preguntar solo porque quiere saber, sino porque quiere ser el centro de atención y dárselas de que saben mucho muchas veces. Y hay líderes, todos hemos cometido el error de, pues, pensando, le interesa mucho. Y no, muchas veces lo único que quiere es debatir de todo tipo de temas que al final no le sirven para su necesidad. Eso es como que queremos darle un alimento a alguien que ni siquiera ha nacido. ¿Sí me explico? Estamos dándole alimento sólido a una persona que ni siquiera es un bebé espiritual. ¿Funciona eso? Pues claro que no funciona, porque ni siquiera está en el vientre espiritualmente hablando. Otro ejemplo desde un punto de vista bíblico es cuando queremos quitarle las escamas al pez sin haberlo pescado. Es decir, algo absurdo, algo ilógico. Y muchas veces al manejar ciertos temas que no son apropiados para los grupos de amistad, eso impide el crecimiento, temas que generan disputas innecesarias o discusiones que deben abordarse en otros espacios. Recuerden que en la sesión anterior les hablaba que debemos detectar personas con otra formación doctrinal y ocuparlos fuera de la reunión, o identificar a personas polémicas y evitarles dominar la reunión, porque hay muchas de esas personas que llegan solamente a eso, y los que estamos teniendo años de experiencia en esto, pues ya muchos de ellos solo con entrar ya sabemos, con el gesto que pone, con la mirada que pone, ya uno sabe, esta persona viene con algo negativo. Es decir, es facilísimo descubrirlo, los hemos descubierto desde que ingresa, hasta con el saludo. Entonces usted como líder debe aprender a saber identificar estas cosas que al final lo que van a hacer es dañar el ambiente. Hay algunas discusiones que deben abordarse en otros espacios. Ahora, cuando digo discusiones no me refiero a peleas, no, sino me refiero a temas, a ciertos temas o tópicos que son apropiados para otros espacios. Muchas veces nosotros, y especialmente creo que es el fenómeno muy particular en el unicitarismo, para nosotros como unicitarios, como apostólicos, como pentecostales, nos da tendemos a fallar en este problema, y por eso aún los grupos de amistad no habían funcionado como deberían ser. Porque muchas veces el cristiano promedio del nombre siempre, desde la primera charla que tiene con una amiga o un amigo, lo primero que le suelta es toda la doctrina. Es decir, uno quiere es doctrina ya cuando ni siquiera se ha arrepentido. Es decir, desde la primera charla ya le hablamos del tercer cielo y le hablamos del Apocalipsis, y la persona ni siquiera está interesada en eso. La persona quiere suicidarse, la persona está deprimida, la persona tiene odio al papá, está que se divorcia, cosas así por el estilo, tienen problemas emocionales, el otro está poseído, el otro está ansioso, en fin, tienen problemas de todo tipo, y es allí donde nosotros como iglesia debemos ser sabios. Recuerden que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son sagaces, y dice más sagaces que los hijos de la luz, pero los hijos de Dios deben ser más sabios que los hijos de la luz. Es decir, ellos podrán ser muy sagaces, pero los hijos de Dios deben ser sabios. Ahora, con razón la Biblia dice que el que gana almas es sabio, ¿no? Porque sí que se requiere sabiduría para ganar una persona. A ver, ¿cuántos saben que no es fácil ganar una persona para el Señor? ¿Cierto? Es un trabajo tremendo, porque usted no solo lucha con la mente de ella, con los problemas de ella, con las emociones de ella, con el pasado de ella, con las ideas de ella, sino con el mundo, con el diablo, con las influencias, con una cantidad de cosas detrás de una sola persona. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, hay algunos temas que definitivamente no son apropiados para grupos de amistad. Temas doctrinales, por ejemplo. Por eso es que la mayoría de los temas doctrinales solo se dan en los niveles que hacen parte de la estrategia. Recuerden que el primer nivel es nacer, el segundo nivel es crecer, el tercer nivel es madurar y el cuarto nivel es multiplicar. Cada uno de esos niveles ofrece, y además de eso aquí tenemos manuales de apoyo. Tenemos un nivel que tiene que ver para personas doctrina prebautismal, hay otro nivel que es para personas ya recién bautizadas, y otro manual especial de temas especiales que deben ser dados en momentos específicos a personas específicas. También hay algunos temas sociales que pueden traer conflictos, o temas políticos que puedan ser demasiado complejos, o temas espinosos que no son apropiados a tratar en un grupo de amistad.
Es decir, la gente que va a un grupo de amistad están saturados de tantas cosas. Uno ve constantemente cuando uno hace ya el acercamiento dentro de los grupos de amistad, uno ve que muchos de ellos comienzan a llorar desde que comienzan a hablar. Es decir, ya están tan cargados que ellos vienen a querer desahogar, sacar lo que tienen, como una olla de esa presión, y sacan lo que tienen dentro, y nosotros debemos ser muy cuidadosos en ese tema. Se deben tratar, lógicamente, el cristiano no evita los temas, es decir, la Biblia, como ya lo hemos enseñado aquí, no es un libro que te evita hablar de los temas, al contrario, te da bases para hablar sobre cualquier tema, pero todo tiene su tiempo y todo, lógicamente, tiene su lugar. Se deben tratar en otros espacios a la luz de la cosmovisión bíblica, sobre todo si son temas complicados. Hay algunos, yo les expliqué en uno de los niveles, porque esto lo hemos estado entregando por temporadas, y una de las temporadas que hablábamos sobre las personas difíciles con las que nos vamos a encontrar a la hora de evangelizar, y hablábamos de diferentes grupos, de tipos de personas con las que nos vamos a encontrar. Es decir, no es lo mismo encontrarse con una persona ya con una ideología muy aferrada a algún tema, que encontrarse con alguien muy abierto a las cosas de Dios, muy sensible. Es decir, siempre, dependiendo de con quién hablamos, también debemos saber llegar. Otro aspecto que impide el crecimiento de los grupos de amistad es la falta de un estudio mínimo del grupo que lideramos y las necesidades básicas que los asistentes afrontan. Para ello es que hemos elaborado, por ejemplo, aquí en el grupo de amistad, si usted está empezando un grupo de amistad, una de las primeras cosas que se le dice es no vaya solamente a dar temas, y por eso temas de sanidad interior son aplicados a cualquier grupo de amistad. Pero en la necesidad de cada grupo, una de las formas de identificarla es por medio de lo que hemos realizado, que es la encuesta, donde se puede visualizar las temáticas primarias que deberían abordarse en cada grupo en particular. Y por eso algunos de ustedes ya hicieron la encuesta y saben cuáles son los problemas primordiales de las personas a quienes les está hablando. Porque normalmente uno de los errores que se cometía es que el hermano o la hermana con mucha pasión iba preparando materiales para hablarles a la gente, y muchas veces la gente tenía problemas, digamos, de tipo familiar, y el hermano estaba hablando de otros temas que tal vez eran muy buenos, pero no eran la necesidad de esas personas en particular. Y entonces el líder, por eso es que se requiere un líder, un coequipero, se requiere unos anfitriones comprometidos con ese grupo de amistad, porque deben conocer. Es bueno esos grupos que dicen, mire, por favor, ahí este grupo están pasando con este o aquel problema, están enfrentando tal situación, vamos a hablar sobre esas necesidades a la luz de la Biblia. Otro aspecto que impide el crecimiento de un grupo de amistad es la falta de propósito claro. Es decir, si el grupo no tiene una meta común, que es crecimiento personal, apoyo emocional, espiritual, puede llegar a estancarse. Es decir, cuando el grupo llega a convertirse en una especie de un asunto también rutinario, donde ni el líder tiene claro cuál es la meta, qué aspira. Es decir, si el líder de un grupo de amistad llega a un momento donde dice, ¿cuál es mi aspiración? Y es decir, así como uno de pastor debe transmitir la visión a la iglesia, el líder debe transmitir la visión a su grupo de amistad. Es decir, ¿cuál es una de las metas principales que un buen evangelista tiene cuando se acerca a una persona? ¿Alguien me podría decir cuál sería una de las metas principales que usted tiene cuando le habla de Cristo a alguien? Hacerse amigo. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué otra cosa aspira usted de esa persona? Que es lo primordial, ¿no? Hacerse amigo. Luego, conectarse con ella. ¿Qué aspira usted luego de esa persona? Tener empatía, confianza. Muy bien. Y una vez que ha hecho todo eso, ¿cuál es su anhelo de ver a esa persona? ¿Que sea solo un oyente eterno del evangelio? ¿Cierto que no? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que no digan qué lindo, gracias, qué lindo, y que pasen meses y años solo diciendo qué lindo, sino que llegue un momento donde esa persona tome decisiones. Y lógico, una de las metas que tenemos es verlo llegar no solamente al arrepentimiento, también a las aguas bautismales y también a la experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Y no solo eso,
El proceso de la estrategia nos lleva a la persona no solo a verla como típicamente se veía, comúnmente, solamente decía alguien en estos días, alguna persona que hablaba, decía, en cierto lugar solamente me empujaron hasta el bautismo y cuando llegué al bautismo se olvidaron por completo de mí. Entonces, ¿por qué? Porque suele suceder, es parte de los errores que se han cometido. Nos emocionamos, los animamos, les damos tarjetitas, los llamamos hasta que se bautizan. Y luego, eso es similar a como si usted, aquí hay varias madres y padres también, y aunque uno no sea ni madre ni padre, uno lo sabe por sentido común, ¿no? Es como si un bebito nace y usted lo deja allá, él verá, pues, ya nació. No, antes al contrario, el recién nacido es absolutamente dependiente de mamá, de papá, de un tutor, un cuidador. En el aspecto espiritual ocurre igual. Es decir, muchos de nosotros estamos aquí por pura gracia de Dios. Sí, gracias a Dios, algunos crecimos en hogares cristianos donde siempre alguien nos ayudó, o yo tuve muchos tutores, muchos mentores, muchas personas que me ayudaron, pero hay algunos que no gozan de eso, lamentablemente, en las iglesias, y muchos de ellos terminan yéndose de las congregaciones, y no debe pasar así. Es decir, qué triste es cuando en algún momento, algunos puede que lo digan tal vez porque sí, porque tienen rabia y no valoran lo que se hizo, pero hay algunos que lamentablemente dicen, yo estuve allí, dejé de estar allí y nadie se dio cuenta que dejé de ir. Eso sí que es muy triste. Eso no debería pasar. Por eso, ¿cuál es nuestra motivación constante? Incluso a nivel, yo creo que el lugar de adoración se convierte en cierto modo también, no solo en un lugar de entrenamiento, sino en un lugar de contacto con las personas. Y lamentablemente muchas veces suele pasar, llega un amigo, una amiga por primera vez y los hermanos y las hermanas abrazaditos, cojitos de gancho, hablando entre ellos y el amigo por allá, solo. Y eso no está bien. Ellos son la prioridad. Alguna vez, tengo que decirlo, yo soy muy curioso y alguna vez yo entré a una iglesia de los Testigos de Jehová. A ver cómo es que era el asunto allí, yo recuerdo eso. Y yo dije, lo primero que yo quiero es pasar 100% desapercibido. Por eso llegué cuando ya todo estaba iniciado y me puse en la última banquita allí. Pero en un momento de la reunión, no sé cómo fue que hicieron, pararon prácticamente como que la reunión, no recuerdo exactamente cómo fue, y literalmente se vinieron casi en fila, todos hacia donde yo estaba y todos un abrazo, una bienvenida, todo el mundo se dio cuenta que yo estuve ahí. Bienvenido, bienvenido. Y prácticamente hicieron como una fiera, bastantes personas las que estaban allí. Y tomando datos y yo dije, o sea, en cuanto a acogida se refiere, extraordinario. La amabilidad espectacular, admirable, loable. Pero a veces no pasa así en lugares cristianos del nombre de Jesús. Sí, hay gente que, si yo estuve, pero ni siquiera el que estaba al lado. Entonces, qué bueno que usted sea, si hay alguien que debe ser amable y saludable y más con las almas, debe ser el cristiano. Recuerden que nosotros amamos a Cristo y Él ama las almas y nosotros amamos lo que Dios ama y un enamorado no ignora a quien ama, ¿cierto? Usted debe ser como esa muchacha, ese muchacho enamorado con la muchacha enamorada, amar a esas personas. Ahora, otro aspecto, falta, esto sí que bloquea mucho los grupos de amistad, en la falta de apertura a nuevos miembros. A veces los grupos se vuelven demasiado cerrados, lo que hace difícil que otros se integren. Es decir, precisamente los grupos pequeños o los grupos de amistad son para integrar, no para cerrarse. Es decir, ha pasado en algunos lugares donde se vuelve casi como un asunto sectario, como si fuera una secta, una rosca más. No, nosotros nomás, ya somos solo los 5. No, no puede ser así, así no va a funcionar un grupo de amistad. Para eso no es un grupo de amistad. ¿Sí? Y eso rompe por completo la dinámica del grupo de amistad. El grupo de amistad debe ser convocado no solo, y esto es lo más importante, realmente los que traen a otros a Cristo no solamente son los hermanos en Cristo.
en un alto porcentaje, traen a Cristo otras personas que ni siquiera son cristianos. Es más, ellos son nuestro punto de conexión con más personas inconversas. O para usar un término muy elegante que escuché en estos días, los irredentos. Un irredento es una persona no redimida. Entonces, nosotros debemos motivar de alguna manera, no solamente a que usted invite a otros, sino que ellos inviten a otros. Eso es clave. Número 7, malas dinámicas internas. Es decir, una de las cosas que va a romper cualquier relación, aún a nivel de la iglesia local o en grupos de amistad pasa igual, son los conflictos. La gente está cansada de conflictos. Y si llega a un grupo familiar donde se percibe más conflictos, pues la gente no va a querer ir ahí. Chismes o favoritismos que puedan crear un ambiente tóxico y desmotivar tanto a los actuales como a los nuevos integrantes. Número 8, la falta de liderazgo o coordinación. Si hay alguien que impulse actividades, convoque o motive, el grupo puede, o sin alguien mejor que impulse actividades, convoque o motive, el grupo puede volverse pasivo. Si hay algo que impide el crecimiento de cualquier área en la vida, es la falta de un liderazgo proactivo. Es decir, una persona que está siempre dispuesta a impulsar. Por eso yo les animo, está bien, algunos de los grupos de amistad tienen su grupo del grupo de amistad, otros tienen su forma de acercarse constantemente, la tarjetita que envían constantemente, la invitación que envían constantemente. Busque los contactos de esas personas, anótelos, agréguelos, busque llegarles a ellos, porque muchas veces la falta de coordinación o la falta de liderazgo va a bloquear el crecimiento de un grupo de amistad. Y lógicamente esto es así. Si los grupos crecen, la iglesia crece. Es similar al lema que dice: familias fuertes provocan iglesias fuertes. De la misma manera, grupos fuertes van a traer iglesias fuertes. Número 9, actividades poco atractivas o repetitivas. Si las reuniones son siempre iguales o se tornan monótonas y aburridas, no atraen ni retienen a nadie. Por eso el líder debe ser creativo hasta para enseñar. Es decir, cada uno tiene su estilo, su forma y su personalidad, y debe decirle: Señor, ayúdame a saber incluso tener gracia. Una de las oraciones que aprendí de uno de mis expastores es precisamente esta. Él decía: muchos solo oran por unción para predicar. Pero él decía: yo no solo oro por unción para predicar, él ora por gracia para predicar. Porque cuando una persona tiene gracia, aun cuando lo que diga sea duro, la gracia de Dios hace que eso penetre en el corazón de las personas. Es decir, hay una de las cosas más difíciles que hacen que la gente se bloquee es cuando, aparte que no hay gracia en la predicación y aparte que no hay una dedicación a lo que se hace, se nota que no hay un esfuerzo. Es decir, una de las cosas que ha bloqueado muchos, ya sea a nivel de iglesia o a nivel de grupos de amistad, es cuando se nota que aún quien dirige o predica ni siquiera lo hace intencionalmente, no se prepara para lo que está haciendo. Es decir, la gente merece respeto, y si la gente merece respeto, cuánto más nuestro Dios, que es santo y perfecto, y lo que hacemos debe ser hecho con excelencia, ¿no? Hay un lema muy bonito que tienen, creo que aquí en la región, ¿no? Como es, aquí lo sabemos mucho, como es: sin exigencia no hay excelencia. Y es un lema muy importante, y una de las cosas que hace, lógico, el grupo de amistad exige. Una de las razones por las cuales muchos grupos se vuelven monótonos es porque algunos grupos de amistad ya han entendido. Yo les mandé hasta las pautas de cómo hacer que su grupo de amistad sea agradable. Para algunos de ellos, este es el momento que no han hecho la primera celebración de cumpleaños del grupo, no han hecho una salida, entonces no van a poder tener algo más dinámico con ellos. Recuerden que una de las claves es que usted se haga amigo de esas personas, amiga de esas personas, y que pueda llegar a conectarse con ellos. Hay otros que tienen hasta una agenda muy bonita, dice: mire, ya sabemos que viene, ya el próximo miércoles tenemos tal cosa, el otro miércoles tenemos un video, el otro miércoles tenemos un testimonio, el otro miércoles tenemos una serenata. Es decir,
ustedes deben ser proactivos como líderes de manera que esto se vuelva agradable. Y recuerden que lo que hace que algo se vuelva agradable, número 1, es la presencia de Dios, y número 2, la palabra de Dios, pero número 3, la forma como se hagan las cosas. Cuando se hace con excelencia, la gente va a decir, si esto estuvo así, el otro miércoles tiene que estar mejor. Yo le decía la vez pasada, no hay nada más lindo que escuchar casi con lágrimas, me ha pasado en algunos grupos de amistad, a alguien del grupo decir, yo espero con ansias el próximo miércoles. Eso es algo lindo. Incluso alguna vez una anciana no pudo ir a un grupo de amistad y luego me decía, fue uno de los días más tristes, no pude venir el anterior miércoles. Eso es lindo, porque la persona ya se siente conectada, ya se siente, qué lindo, pero que no que diga, no, mejor que era el miércoles, pero mejor que me olvidé. Sí, eso sería terrible, ¿no? Más lindo es que la gente diga, quisiera estar ahí, quiero estar ahí. Y que se vuelva tan lindo para ellos, que ellos digan, yo también quiero que eso sea lindo para mi vecino, para mi tía. Ellos mismos nos conectan con otros. Otro aspecto que hace que los grupos de amistad no prosperen es la inconsistencia en los encuentros. Esto sí que es gravísimo. Es decir, por eso ustedes deben evitar, amados, al máximo. Yo me he dado cuenta que es una estrategia muchas veces del enemigo hacer que los grupos no sean consistentes. Es decir, que hoy se hizo, el otro miércoles no, después el otro miércoles sí, después dentro de 15 días ya no, y sí, y no, y no. Cuando algo se vuelve inconsistente, se va a perder la conexión. Y muchas veces que el problema, que el tío, que la gripa, que la salud, que esto, ese tipo de cosas pueden hacer que un grupo pierda sabor, pierda sazón. ¿Y qué hacer para evitar eso? Lógicamente, mantener contacto, lógico, hay momentos donde es asuntos de salud, asuntos que se salen de las manos, entonces el que tiene contacto debe ser comprensivo, debe decirle, vamos a estar orando para que se recuperen, pero procuren, incluso yo les he dicho en algunos grupos de amistad, si ustedes dicen, bueno, tenemos grupo el lunes, pero no se pudo, entonces dígale, ¿podemos programarlo solo por esta semana para el miércoles? O sería para el viernes, pero la idea es que no se pierda el contacto y luego vuelven a lo normal. Ahora, noten esto, si no hay frecuencia clara o las reuniones se cancelan seguido, se pierde el compromiso. Una de las cosas que ha hecho que muchos grupos se vuelvan, en lugar de ser un lugar de deleite como una carga, es porque se pierde la conexión y la continuidad. Otro aspecto que hace que los grupos de amistad no sean, fructíferos, es la desconexión con intereses reales de los miembros. Si el grupo no toma en cuenta los intereses, las edades o las necesidades de sus miembros, es difícil que haya conexión. Por esa razón, el grupo de amistad, en casos donde los grupos empiezan a tomar las cosas de una manera muy especial y donde, por ejemplo, si usted observa que el grupo empieza, porque hay gente que menosprecia a los niños y nunca debemos menospreciar a los niños. Es decir, si usted ve que en su grupo son varios niños, entonces haga algo con un enfoque de acuerdo a la necesidad de los niños. Recuerden que los niños son del Señor. Dice, dejad a los niños venir a mí. Y hay algunos que aprovechan. Bueno, si hay alguno de ellos que es maestro de niños, enfóquese con los niños. Hay una enseñanza para los grandes y todo lógico bajo el debido cuidado, bajo el la debida organización, pero ellos necesitan también una atención específica. Si usted ve que la mayoría son jóvenes, entonces empiece a tratar temas con relación a la necesidad de los jóvenes, o si son la mayoría ancianos, o si todos son solteros, o la mayoría son casados, o es un grupo mixto, de acuerdo a la necesidad hay que enfocarse. Las necesidades de los miembros, y si no se enfoca en eso, es difícil que haya conexión. Es difícil que haya conexión, porque muchas veces se nota como un líder totalmente desconectado de la realidad. Sí, es como, por ejemplo, qué bueno lo que pasó en el Día del Amigo, un tremendo éxito. Damos gloria a Dios por eso, porque
la iglesia está entendiendo la visión, es decir, estamos conectándonos en esto, estamos aprendiendo realmente, y Dios ha sido demasiado bueno y nos tiene gracia y misericordia, pero hemos visto un alcance especial, es decir, como iglesia estaba viendo otras congregaciones tal vez más numerosas y algunos recién también están aprendiendo y uno puede comprender eso, pero el poder que Dios le ha dado a esta iglesia de convocatoria es especial, es decir, estamos hablando de un buen número de personas que asistieron y todo eso es maravilloso, pero ¿qué creen ustedes que hubiese pasado si el día que logramos convocar prácticamente 100 amigos, al más de uno de ellos por primera vez, y que ese día venga alguien a testificar sobre algo que no tenga nada que ver con la necesidad de ellos, y luego hubiésemos traído al predicador y el predicador hubiese hablado de un tema que no tenga nada que ver con la necesidad? No hubiese pasado más que algo bochornoso tal vez y hasta desagradable para ellos. Pero qué lindo cuando yo hablaba con más de uno de ellos, dicen, esa canción que cantaron, ese niño que cantó, esa pareja que cantó, ese poema que se dio, ese testimonio que se contó, ese testimonio de ese pastor, esa prédica, todos hablaban de algo que les tocó su necesidad, su corazón. Es la idea de que si el día del amigo es como de la convocatoria cumbre, digámoslo así, los grupos de amistad deben ser de una manera muy específica, solo que digámoslo así en miniatura, debe ser algo especial. Ahora, para llegar a algunos aspectos finales, hay algunas pautas que los grupos de amistad deben tener en cuenta para crecer. Se los voy a decir brevemente. Número 1, establecer un propósito común y atractivo. Y una de las cosas bonitas que hacen muchos grupos de amistad, y aquí se está haciendo siempre desde que inicia, es ponerle una identidad a cada grupo de amistad, ¿no? Un nombre especial. El grupo Amigos de Jesús. El grupo, y cada uno tiene su nombre, pero usted también tiene que explicarles el significado de ese nombre. Usted tiene que hacerles saber por qué estamos hablando de ese nombre, ¿no? Cada grupo de amistad tiene algo que lo identifica. Por ejemplo, debe haber un propósito común y atractivo que haga que ese grupo de amistad crezca, ya sea un apoyo emocional. Es decir, realmente la vida cristiana tiene que ir mucho más allá de la relación, digámoslo de esta manera, antiguamente vista, de una persona tal vez muy bien presentada, parada en un púlpito, que predicaba a gente que no conocía y que después se iban. Es el modelo tradicional generalmente, popular, ¿no? Una persona muy elegante, muy bien presentada, les lee el evangelio, les hace una reiteración de frases y se acabó, y muchos de ellos no tienen ni idea cómo se llama él, ni tampoco él conoce a su gente. Pueden llegar en masa, pero no hay una conexión. Y eso no puede pasar en las iglesias cristianas. La iglesia cristiana y el verdadero evangelio va mucho más allá de un asunto de culto. Es decir, aquí no podemos volvernos como si fuéramos una iglesia popular o tradicional en ese sentido. Por esa razón aquí se incentiva a la amistad, a la hermandad, a la conexión, porque eso hace que no solamente la iglesia crezca, sino que las personas que asisten también crezcan. Porque dicen, es mi familia, es mi casa, no es solo ese lugar ahí donde yo voy, sino algo que les conecte a ese lugar, que diga, es mi familia de la fe. Esto debe aplicarse también en los grupos de amistad, ya sea apoyo emocional, y el apoyo emocional va más allá de, mire, tome las notas de este día, que esté bien, hasta luego. No, debe haber algo, un asunto de calidez, de afabilidad, de conexión. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va su salud? ¿Qué le sucede? ¿En qué le podemos ayudar? Por eso en la mayoría de los grupos al final, la lista de las peticiones. Venga, vamos a orar. ¿Cuál es su necesidad? Y están anotando la petición y la persona dice, me preguntan mi necesidad. La mayoría de gente llega basada en necesidades. El estudio bíblico debe ser especial y obviamente lleva esto al crecimiento espiritual. Recuerden esto, tener un motivo une y motiva. Es decir, cuando una persona tiene un propósito especial. Por esa razón, hasta para establecer las ofrendas en los grupos de amistad, tenemos que tener sabiduría, como lo hemos hecho en los grupos de amistad. Hemos ido a algunos grupos de amistad y miren, los amigos son las personas más generosas que hay.
cuando se sabe llegarles al corazón de una manera sabia. Hemos visto grupos de amistad donde establecemos, por ejemplo, en algún grupo de amistad, fuimos y dijimos algo más o menos así: a partir de hoy vamos a tener, como ustedes pueden ver, se les ha estado entregando notas de sus estudios, de las clases que se les da. Ellos se van muy contentos con eso. Ustedes son tan importantes, son tan especiales, que nosotros vamos incluso a tener mensualmente una celebración especial de serenata, de torta, de compartir, donde se va a celebrar su cumpleaños, donde vamos a orar por usted para que Dios le bendiga. Por eso vamos a tener una ofrenda especial, vamos a estar colectando una ofrenda para poder imprimir material, para poder esto. En la mayoría de grupos donde yo he ido, yo le digo, mire, y esta es mi primera ofrenda, pum, la pongo allí, esta es la ofrenda para este grupo. Y ellos dicen, ay, ¿y usted también? ¿Y cuánto hay? Y yo les digo, no, es algo voluntario, es lo que les salga de su corazón. Y hay grupos de amistad que están siendo de bendición también para la iglesia local, porque de allí hay un porcentaje que queda para el fondo de la iglesia local. Entonces, cuando la gente sabe que lo que usted va a hacer es para ellos también, la gente va a dar con libertad. ¿Sí me explico? Ahora, número 2, hay que fomentar un ambiente acogedor e incluyente, es decir, valorar a cada persona, escucharla y hacerla sentir parte del grupo. Por eso es que usted también debe, lógico, detectar ciertas personas. Hay gente que es extremadamente tímida y muchas veces es por la falta de relación, que usted debe saber detectar. Hay gente que no vuelve a un grupo de amistad porque dice, no, yo no vuelvo porque es que apenas llegué de una me pasaron la Biblia, y que lea y que diga mi nombre. Algunos son muy tímidos y eso los ahuyenta. Pero si usted percibe eso, entonces usted le va a hacer sentir bien sin necesidad de que él diga nada, simplemente que esté allí. Pero hay otros que les gusta hablar bastante, entonces usted también tiene que saber sobrellevarlos, porque hay algunos que quieren tomar la vocería, entonces usted debe saberlos sobrellevar. Ahora, la participación activa, por eso existen los rompehielos, eso es clave. Preguntas claves con preguntas con respuestas cortas para poder hacer que todos participen. Número 4, tener un líder o coordinador comprometido, alguien que impulse la visión, organice encuentros y motive al grupo. Si ustedes, y por eso Dios los bendiga a algunos de ustedes que lo han estado haciendo, he visto que algunos no solamente hicieron ya el grupo de amistad, ya han hecho una interconexión con grupos de amistad, los invitaron a un compartir, los invitaron a unas dinámicas, a una comida, algo sencillo, no tiene que ser algo lógicamente que se salga de sus capacidades. Número 5, variar las actividades. Esto es combinar reuniones con encuentros recreativos, con algunas salidas como lo han hecho, juegos lógicamente dentro de lo que es ética cristiana, y que definitivamente ellos puedan ver, el líder también se ríe, el líder ha sido alegre, el pastor ha sido, es decir, que ellos puedan ver otra faceta. Es decir, muchas veces hay gente, cuando ya los grupos se sorprende porque siempre en la iglesia uno está con su traje, su corbata, y a veces lo ven con un jean y con una camisa o con un buzo, y lo ven diferente y dicen, no, usted, es decir, ellos sienten, por eso hemos dicho, los grupos de amistad, lógico, si usted quiere ir con corbata está bien, vaya, pero normalmente los grupos de amistad usted va como es cotidiano, la forma de vestir, la gente dice, estos hermanos son igual que nosotros, porque muchas veces ellos nos ven a nosotros por allá como si estuvieran casi como un pontífice, un sumo pontífice por allá. No, nosotros somos personas del común, personas normales, con las que se puede. Algunos incluso dicen, y eso es lindo de los grupos de amistad, porque algunos lo ven a uno comiendo allí el pan y el cafecito y se sienten identificados. Pero cuando van a una iglesia donde se parece que todo el mundo está bien y ellos son los únicos que están mal, ellos no quieren volver, porque ellos dicen, pues yo como que soy el único que está perdido ahí. Pero qué lindo es cuando ellos dicen, esta gente es alguien tratable. Y los últimos puntos, amados hermanos, abrirse o disponerse a invitar a otros. Que cada miembro pueda invitar amigos, familiares o conocidos sin presión, sino con motivación. Es decir, que usted pueda decirles, para la próxima ocasión tenemos un programa especial, un invitado especial, un testimonio especial. Sería bueno que pueda traer a alguien más, a un vecino, a un niño, a alguien especial que usted quiera que reciba esa palabra. Y número 7, establecer metas de crecimiento. Una de las cosas que es importante, por ejemplo, es duplicar el grupo o
cada uno llevar a otro amigo al grupo para cada nueva sesión. Es decir, miren, somos 3 amigos, podremos llegar a 4, podremos llegar a 6, podremos llegar a 10. Es decir, a ponerse metas, porque todos hacen el trabajo. Y eso lleva a un crecimiento especial. Luego se debe hablar, por supuesto, de lo que es la multiplicación celular, que es clave, pero vamos a dejar hoy allí. Quiero invitarles a ponerse sobre sus pies, amados hermanos, y yo he sentido este día invitarles a lo siguiente. Voy a unir estas dos cosas para cerrar de esta forma. ¿Quién está hoy encargado de la ofrenda? Por favor, me recuerda. Ok, mi hermana Blanca, venga mi hermana Blanca Getial, para ponerse aquí al frente. Vamos a hacer esto porque yo he sentido hoy terminar haciendo un llamado especial. Muy bien, entonces venga mi hermana, puede ser mi hermana Jessica, venga, ayúdenos aquí a colectar la ofrenda. Mi hermana Jessica, ella se va a quedar aquí de pie. Vamos a dar con alegría, pero vamos a hacer lo siguiente. Todo aquel que ya, no, mire que esto incluye a todos, hasta los amigos. Si usted tiene a una amiga, un amigo que usted quiere que conozca el Señor, usted también puede ser un canal para atraer a otros a los caminos del Señor. Y los bautizados, los hermanos, de igual manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir para terminar hoy orando aquí en este altar. Yo quiero que venga todo aquel que quiera ser un canal de parte de Dios para abrir su casa o llegar a otros o traer a otros a Cristo el Señor. Mi hermana se va a subir aquí y vamos a ofrendar. Venga de una vez y vamos a ofrendar para no hacer dos cosas, sino una sola cosa a la vez. Vamos a ofrendar. Quien vaya a ofrendar, acérquese. Vamos a ofrendar con alegría, vamos a ofrendar con gratitud, y en esta oración también vamos a incluir para que Dios le bendiga, le multiplique bendiciones a usted también de una manera muy especial. Ahí está mi hermana. Mientras estamos ofrendando y usted viene a este altar, querido líder, querida hermana, querida madre, querido hermano, quiero que oremos por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Y también por los que no están, pero hacen parte de la familia de la fe. Quiero que usted, que ya es líder de grupo de amistad o que ha estado comprometido en un grupo de amistad, usted que fue y tal vez no está y que está comprometido, piense en eso. Dios quiere que usted sea un ganador de almas. Dios no lo llamó a usted para ser un perdedor, sino un ganador de almas. ¿Y lo pueden hacer los niños? Claro que sí. Yo recuerdo que de las primeras personas que llegaron a las aguas bautismales fueron ganadas cuando yo era un niño. De mis amigos de clase, de mis compañeritos, que tanto hablarles de Dios y siempre Dios me dio la capacidad de hablar. Algunos de ellos decían, no, nos metías unos sustos cuando nos hablabas del cielo y del infierno, pero algunos de ellos llegaron a tomar la decisión de dar el paso de entregar su vida al Señor. Es decir, usted y yo somos llamados a hablarles, claro, con gracia, con amor, con sabiduría. Hay niños aquí que invitan a otros niños. Hasta aquí han traído al Día del Amigo, trajeron a sus amiguitos. Esa es la idea. Si lo puede hacer, usted no tiene que ser el gran teólogo ni tener muchos títulos, no. Usted solo tiene que tener pasión por Dios y compasión por las personas. Así que vamos a orar. Mi hermana Jessica va a orar para que Dios bendiga la economía de esta iglesia. Y nosotros vamos a orar para que Dios bendiga. Aquí hay varios diáconos, líderes, y yo quiero expresar esto hoy. Doy gracias a Dios porque Dios está poniendo, y lo he estado sintiendo fuertemente, una congregación que está entendiendo para qué estamos aquí. Y Dios está tocando corazones. Muy pronto se van a enterar de algo que está pasando en este mismo momento, y que de darse va a ser una tremenda bendición para esta congregación. Y esto es resultado de las oraciones de la iglesia. Por ahora, pues no lo voy a decir aún, pero en su debido momento, ustedes así como lo hemos hecho antes, vamos a unir fuerzas para orar. Eso, miren, mientras me siguen ofrendando, vamos a unir fuerzas para interceder, porque el dueño de la plata y el oro se llama Jesucristo de Nazaret. Y nosotros tal vez no podamos, pero Dios sí puede. Y hay una propuesta especial que la iglesia necesita saber, necesitamos estudiar, y que Dios nos ayude. Él es el único que sabe y por qué nos tiene aquí en este terreno y para qué nos trajo a este lugar en especial. Entonces vamos a terminar orando, y esta oración quiero que la hagamos en ese sentido de iglesia, de hermanos que somos. Porque
Yo como pastor batallo, así como sé que ustedes luchan como líderes muchas veces con la frustración. Es decir, muchos dicen, yo hubiera querido que ya ese día 10 digan, me quiero bautizar. No siempre pasa así, ¿cierto? Uno quisiera, y hay algunos líderes que muchas veces me han dicho, pero mire, es que uno parece que no, como que no se gana. No permitamos que el enemigo nos quite la visión por esas personas preciosas que nos ha puesto el Señor para trabajar. Allí donde tú estás, hermana, hermano, tú que vas a interceder a esos grupos de amistad, y tal vez no estás asistiendo a uno, pero desde tu casa estás orando, hermana o hermano, intercediendo. Hay ancianos o ancianas muchas veces que por la salud tampoco van, pero ellos son unas columnas especiales de oración. Es decir, esto nos incluye a todos. Yo quiero que por favor me ayude a orar por cada uno de nuestros hermanos. Vamos a decirle a Dios que Él nos ayude para que ponga en nosotros el sentir de poner nuestra casa a disposición. Hablábamos hoy con mi esposa y decíamos, una de las próximas casas de estos días, de los nuevos grupos que se van a abrir, va a ser nuestra casa. Ya tenemos pensadas ciertas personas. Una persona es suficiente para abrir un grupo de amistad, no tienen que ser 1000. Ese uno puede traer a otro y a otro. Usted sepa que la idea es que lo que usted está aprendiendo y recibiendo no es solo para que usted diga qué lindo, ya sé más de la Biblia, sino que usted diga, le estoy compartiendo a otros de la palabra del Señor. Así que oremos y así vamos a terminar hoy. Señor amado, yo te doy gracias, Padre mío, por el privilegio de estar en esta congregación, Señor. Esta es tu iglesia. Yo solamente soy un mayordomo, yo solamente soy un administrador, Señor, y tú me has puesto, Dios mío, a trabajar, Dios mío, con esta gente especial, esta gente maravillosa, comprada a precio de sangre preciosa. Tú, Señor, los convocaste, Dios mío, de las muchas congregaciones que hay en esta ciudad, Señor, de los muchos lugares donde ellos pudieran estar. Tú les has permitido ser parte, Dios mío. Has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios mío, de que ellos puedan ser parte de esta amada congregación. Yo te pido, Señor, que nuestra visión sea aclarada, esté, Señor, purificada, Señor, esté alineada a tu palabra, a tu propósito, a tu diseño espiritual. Yo sé que entre este grupo de hombres y mujeres hay gente, Señor, que tú usas poderosamente. Hemos visto manos siendo usadas, Señor, para ver milagros, prodigios, maravillas y señales. Entre ellos, Señor, hay evangelistas, hay ganadores de almas, hay gente sabia, hay conocedores de la palabra, hay apasionados por el reino, hay gente que tiene talentos especiales, tiene dones especiales a disposición tuya, mi Dios. Cada uno de ellos, Señor, algunos tienen su casa, tienen una sala, Señor, pequeña o mediana o grande. Ese lugar puede convertirse en un epicentro de bendición, de nuevos nacimientos, Señor, de almas siendo transformadas para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos des pasión, que nos des compasión, que nos des amor, Señor. Y sobre todo disposición y disponibilidad para poder llegar a muchas personas más. Señor, gracias por estos grupos que ya están abiertos ahora. Te pedimos, Señor, que en los próximos días podamos ver el nacimiento de muchos nuevos grupos de amistad, Señor. Te pedimos que tú uses poderosamente a estos jóvenes, niños, adolescentes y ancianos, y que muchos de ellos, Señor, puedan llegarle a una o dos o más personas, Señor. Porque en la multiplicación consiste en volver a las bases del evangelismo. Tu palabra nos dice que todos los días no cesaban, ni en el templo ni en las casas, de predicar y de enseñar a Jesucristo. Señor, tu nombre será exaltado en cada comuna de esta ciudad, en cada barrio de esta ciudad, en cada cuadra de esta ciudad. Hay almas que necesitan ser salvadas, liberadas de toda cadena espiritual de maldad, y aquí están los hombres y mujeres que puedes usar como vivos testimonios de tu poder. Yo no me avergüenzo del poder de Dios, porque es para salvación, poder para salvar al judío, al griego y a todo aquel que se ha alcanzado por este evangelio. Así que declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios te va a usar para ganar a tu compañero de trabajo, a tu empleado, a tu compañero
compañero de cuadra, a tu vecina, a tu vecino, a tu tío, a tu familiar, a ese ser querido que tú tienes. Bendice esa vida con el mensaje del evangelio y permítele recibir hasta en tu propia casa las bendiciones más grandes que ellos necesitan. Cristo tiene poder para liberar a esas personas. Cristo tiene poder para convencer a esas personas. Cristo tiene poder para limpiar a esas personas, y tú serás el canal que Dios va a usar para arrebatar a las personas de las llamas de la perdición. Tú serás el canal para rescatar a los personajes que serán los próximos pastores, los próximos evangelistas, los futuros ganadores de alma, los futuros cantores y adoradores. Están allí en tu grupo de amistad. No dudes, iglesia. No permitas que el diablo te arrebate la fe. El diablo quiere hacerte creer que no funciona, que no vale la pena. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hay casas benditas para alcanzar a otros con el poder del evangelio. En el nombre de Jesús, alguien puede gritar amén, amén y amén, y darle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria este día y decir: Señor, mi casa, mi voz, mis talentos, mi vida están abiertos, Señor, y dispuestos para ser partícipes del gran avivamiento que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén conmigo y gloria a Dios.